Judas y Simón. Algunos creen que Pedro era un charlatán y un cobarde. No obstante, en el huerto, cuando los guardias del templo fueron a arrestar a Jesús, él desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Juan 18:10. No muchos cobardes atacarían cuando están rodeados de soldados enemigos que los superan ampliamente en número. Así que Pedro era fuerte, pero su fortaleza estaba en su propia personalidad, no en la humildad de Dios, ya que aún no había comenzado el zarandeo. Sucedió tal como Jesús lo predijera. El mismo Simón Pedro, fuerte y valiente, que estaba listo para morir por Jesús blandiendo su espada en un huerto lleno de soldados, fue confrontado por una joven criada y se sintió tan intimidado que hasta negó a Jesús. Algunos creen que son las grandes cosas las que hacen tambalear a un hombre. Sin embargo, muchas veces son las más pequeñas las que más nos sacuden. Esto nos muestra cuán inútil es la confianza en nosotros mismos. Luego, Pedro negó a Jesús 2 veces más. Inmediatamente después, el gallo cantó y Pedro salió y lloró amargamente. Toda su confianza en sí mismo había sido sacudida y creía que jamás podría recuperarse. Lo único que le quedaba, aunque él mismo no fuera consciente de ello, era lo que el Espíritu le había revelado. Simón Pedro y Judas eran similares en muchas cosas, incluyendo el hecho de que ambos rechazaron a Jesús en esos últimos días cruciales de su vida. No obstante, había entre ellos una diferencia fundamental. Judas jamás anheló conocer a Jesús como Simón. Judas no había establecido su fundamento en él. Al parecer, amaba a Jesús, ya que había dejado todo por seguirle. Viajó con él constantemente y soportó la furia de la persecución. Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos y predicaba el Evangelio. Recordemos que Jesús envió a los 12 a predicar, sanar y liberar, no a los 11. Con todo, sus sacrificios no eran motivados por su amor hacia Jesús ni por la revelación de quién era Él. Judas tenía sus propios planes desde el principio. Nunca se arrepintió de sus motivos egoístas. Su carácter se revela en algunas cosas que dijo como: ¿qué me queréis dar? ¿Y yo? Mateo 26:14. Él mintió y aduló para sacar provecho. Mateo 26:25. Tomó dinero del tesoro del ministerio de Jesús para su uso personal. Juan 12, del 4 al 6. Y la lista continúa. Judas nunca conoció al Señor, aunque pasó 3 años y medio en su compañía. Ambos hombres lamentaron lo que habían hecho, pero Judas no tenía el fundamento que poseía Simón Pedro. Dado que nunca ansió conocer a Cristo, Jesús no se le reveló. Si Judas hubiera tenido una revelación de Jesús, jamás lo hubiera traicionado. Cuando una tormenta fuerte atacó su vida, todo se sacudió y el viento lo hizo volar. Veamos lo que sucedió. Entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mateo 27, del 3 al 5. Judas se arrepintió, sabiendo que había pecado. Sin embargo, no conocía al Cristo, no comprendía la magnitud de aquel al que había traicionado. Solo dijo: he traicionado a alguien inocente. Si hubiera conocido a Cristo como lo conocía Simón Pedro, podría haber regresado a él y mostrado su arrepentimiento, conociendo la bondad del Señor. Cometer suicidio fue un nuevo acto de independencia de la gracia de Dios. El zarandeo reveló que Judas no tenía fundamento, aún después de haber seguido al Maestro durante 3 años.
Numerosas personas hacen la oración de arrepentimiento. Asisten a la iglesia, participan activamente en ella y estudian la Biblia. No obstante, hacen todo esto sin tener una revelación de quién es en realidad Jesucristo, aun cuando lo confiesen con su boca. Cuando sufren una seria desilusión, se ofenden con Dios y ya no quieren saber nada más de Él. Las he escuchado decir: Dios nunca hizo nada por mí. Probé el cristianismo, pero mi vida fue aún peor que antes. O exclamar: oré y le pedí a Dios que hiciera esto, y no lo hizo. Estos individuos nunca le entregaron su vida a Jesús, sino que trataron de acercarse a Él a fin de obtener beneficios para sí mismos. Le sirvieron por lo que Él podía darles. Se ofendieron fácilmente. Esta es la descripción que Jesús hace de ellos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos 4, 16, 17. Observemos que dice que se ofendieron fácilmente porque no tenían fundamento. ¿Dónde debemos echar raíces? Encontramos la respuesta en Efesios 3, del 16 al 18. Debemos estar arraigados y cimentados en el amor. Nuestro amor por Dios es nuestro fundamento. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. No podemos entregar nuestra vida por alguien en quien no confiamos. No podemos entregarle nuestra vida a Dios a menos que lo conozcamos lo suficiente como para confiar en Él. Debemos conocer y comprender la naturaleza y el carácter de Dios. Debemos tener la seguridad de que Él nunca haría nada que nos dañara. Él siempre busca lo que sabe que es mejor para nuestra vida. Lo que puede parecer una desilusión para nosotros siempre terminará bien si no perdemos la fe. Dios es amor. No hay egoísmo ni maldad en Él. Es Satanás el que quiere destruirnos. Muchas veces observamos las situaciones de nuestra vida a través de lentes para corta distancia. Esto distorsiona la verdadera imagen. Dios siempre ve el aspecto eterno de lo que estamos viviendo. Si vemos las situaciones desde nuestro limitado punto de vista, pueden suceder dos cosas. Primero, en medio del proceso de purificación al que Dios nos somete, podemos ser presa fácil de la ofensa, ya sea con Dios o alguno de sus siervos. Segundo, el enemigo puede engañarnos fácilmente. Satanás utilizará algo que en ese momento parece correcto, pero su plan es al final usarlo para destruirnos o matarnos. Cuando estamos firmes en nuestra confianza en Dios, nada puede movernos del cuidado del Padre. No sucumbiremos a la tentación de cuidarnos nosotros mismos.